Una pregunta para nosotros hoy es que conocemos a alguien que nosotros hoy decimos es imposible que esa persona viene al Señor. Es imposible que reciba el perdón de Dios. Es imposible que se humille para recibir el amor y el perdón de Dios. Y entonces hoy vamos a ver un texto que trata de ese tema. Porque volvemos al tema de Hechos, el libro de Hechos, y como, la semana pasada y las anteriores habíamos visto ya el comienzo de persecuciones hacia los que seguían a Jesús, hacia los que creían en el nombre de Jesús. Entonces estamos en el capítulo 9 y empieza diciendo: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Esta parte habíamos visto hace unas semanas, pero vemos la condición de Saulo. Entonces ya vemos un corazón dedicado a terminar con este camino, como ya llamaban, porque aún no habían usado el nombre de cristianos. Pero entonces él, como dice, que él ya respiraba amenazas y muerte contra los discípulos. Es que vivía, eso era la motivación, era su respiro, era lo que vivía, el propósito de su vida. Entonces ahora ya había ido de casa a casa en Jerusalén y ahora ve a Damasco y ya lleva cartas, ya diciendo que tiene permiso para hacer lo mismo en Damasco. ¿Puedes imaginar hablar con Saulo? Si tú eres un creyente, ¿puedes imaginar invitarle a entrar en tu casa? Claro, es algo que no haríamos. Pero vamos a ver cómo obra Dios y cómo el plan que tiene Dios. Entonces dice después: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es curioso, porque esto es casi al llegar a Damasco. No es al salir de Jerusalén, no es la noche anterior de empezar este viaje. Es que ya ha salido de Jerusalén, va viajando y llega cerca de Damasco cuando Dios se presenta. Cuando ya viene una luz, ya habla y llama la atención. Si Dios repite tu nombre 2 veces, hay que prestar atención. Y es lo que hace Saulo. Pero es curioso porque él dice, es Jesús que dice: ¿por qué me persigues? Entonces paramos aquí un momento, porque Saulo perseguía al camino, a los creyentes. Pero es importante reconocer que Dios dice: ¿por qué me persigues a mí? Es un recuerdo de lo que hacemos a un hijo o hija de Dios. Lo hacemos a Dios. O sea que Dios lo toma muy en serio. Hay otro pasaje en Mateo 25 que presenta el mismo concepto. Habla del juicio final y
Y entonces ya dice, bueno, esto lo leo, y entonces ya el Mateo 25, el 34, entonces el rey dirá a los de, bueno, voy a empezar en el 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y después dice lo mismo, pero que ellos no habían hecho eso a Jesús. Y ellos preguntarán lo mismo, diciendo, pero ¿cómo? Y es que no, y Jesús dirá, mira, como no lo habéis hecho esto al más pequeño de mis hermanos, entonces no me las habías hecho a mí. Entonces, por eso Jesús habla a Saulo aquí y dice, mira, ¿por qué me persigues? Porque estás persiguiendo a mi cuerpo. Entonces estás persiguiéndome a mí. Y Saulo responde y dice en el versículo 5, dice, y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces ya es una imagen de un pastor que cuidaba de los animales y tenía como un palo con un punto al final de metal afilado. Entonces ya para conducir los animales grandes. Pero a veces ya los animales ya frustrados ya daban patadas. Pero claro, se hicieron daño. Porque no se puede dar una patada a algo así, porque te haces más daño. Pero Jesús dice, mira, dura cosa es dar coces contra el aguijón. Entonces Saulo, el versículo 6, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Entonces Saulo tiene un encuentro con Jesús. Y Jesús ya le cambia. Abre puerta a un camino nuevo para Saulo. Una vida nueva. Y vamos a ver lo que pasa, pero entonces ya ahí vemos cómo Dios hizo la obra, cómo Dios le llamó. Entonces, hasta ahora no hay un hombre que ha ido para compartir el Evangelio. Dios interviene y tenía un plan.
No sé si tú igual eres un creyente y dices, es que yo quería compartir mi fe, quería compartir el evangelio con esta persona y lo he hecho mal. Entonces aquí tenemos un ejemplo que Dios usa lo que quiere usar. Dios usa nuestra debilidad. Dios usa nuestros fallos. Lo que Dios quiere es que tengamos un corazón dispuesto a responder como Él nos pida. Y eso saldrá en un momento. Pero es curioso porque entonces ahora le dice a Saulo, mira, lo que quiero que hagas es entrar en la ciudad, donde tú habías planeado entrar ya para arrestar a todos los creyentes, donde tú tenías otros planes, donde tú estabas preparado a hacer daño. Yo tengo otro plan ahí. Entonces, y los hombres, este es el versículo 7, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, levantándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Entonces él se quedó ciego de este encuentro. Y los que estaban con él ya están con temor porque oían la voz, pero no había nadie. Entonces, entran en la ciudad. Y Saulo se queda sin comer, sin beber, sin poder ver. Y dice en el 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, ¿Ananías? Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces mira lo que Dios le pide a Ananías. Y vemos que Ananías entiende que Saulo ha recibido, que ha tenido un encuentro con Jesús y ha recibido a Jesús. Aún no ha llegado a ese punto. Y veremos, porque puedes imaginar, porque todo el mundo conocía y había oído de este Saulo, que iba de casa en casa, como habíamos visto la semana pasada, que él iba a casa, entonces ya para llevar a los creyentes. Entonces, él podía entrar a la fuerza a cada casa para llevar a los creyentes. Él había visto a Esteban matado, apedreado. Entonces, ya todo el mundo había oído de este. Y de repente Dios te dice, mira, ve, vas a ayudar a este Saulo. Vas a responder a su necesidad. Porque él ora y tiene una necesidad. ¿Qué dirías tú? Yo sé qué diría yo. Y entiendo la respuesta de Ananías. Porque él dice, en el versículo 13, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. O sea, dice, mira, Dios, igual no sabes, igual no has oído,
porque yo sí he oído lo que ha hecho este. Entonces, incluso tiene la autoridad de prender, de llevar a todos los que ya hablan de ti. ¿Y tú quieres que yo me vaya? Se entiende lo que hace aquí, pero ¿hay algún momento cuando Dios no sabe? Cuando nosotros tenemos que informar a Dios. Pero entonces, la respuesta es clara, no. Pero ¿cuántas veces ya hacemos lo mismo que Ananías? Es la misma actitud que vemos de Jonás. Entonces ya de preguntar si Dios realmente sabe lo que hace. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces le dice, mira, ve, porque yo he escogido a este Saulo para trabajar en mi ministerio, porque tiene un papel que he preparado para él. Y va a tener que padecer, pero es importante que venga. Entonces ya al oír eso, dice en el 17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, ahora entiende que Saulo es hijo de Dios. Entiende que Dios le ha llamado y Saulo ha dicho que sí. Que hay un cambio. Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Qué bonito es esta historia. Qué bonito es ver que primero Dios salió para buscar un encuentro con Saulo, para cambiar el corazón tan duro que respiraba, que vivía para destruir este camino. En un momento Dios le cambia. Dios le llama donde estaba. En el punto de entrar en Damasco para hacer algo muy malo, para intentar seguir destruyendo el camino. Y Dios dice, ¿por qué me persigues? Y le llama. Y Saulo ve quién le habla. Y recibe a Dios. Entonces, y después vemos que Ananías, después de presentar sus dudas, responde a Dios, obedece. Aunque humanamente está haciendo algo muy peligroso, pero obedece. Y al entrar ve a Saulo y ve que ahora es su hermano. Ahora es hijo de Dios, perdonado, limpiado. Pero para que ya pueda dar el siguiente paso, tiene que responder como Dios le había pedido. Y ya, entonces, dice él, Saulo, después levantándose, fue bautizado. Quiere proclamar la realidad de lo que Dios ha hecho en su interior.
y después desea estar con los hermanos, que al principio venía para castigar, para prender, para destruir. Entonces otra vez tenemos la pregunta, ¿hay algún corazón demasiado duro para Dios? No. ¿Y Dios nos necesita para llegar a la gente? Tampoco. Pero antes de ir más allá, tenemos que ver que Dios nos quiere usar, nos invita a entrar en su obra. Nos invita a participar en la obra del reino. Pero no se trata de nosotros, se trata de lo que Él ha hecho. Porque mira lo que Dios ha hecho para preparar a Saulo. Y muchas veces cuando Dios lo pone en nuestras mentes o nuestros corazones, orar por alguien o hablar con alguien, es porque ya ha llevado a esa persona, ha obrado mucho en esa persona y ha llevado a esa persona a un punto que está preparado o preparada para oír de la palabra, para poder hablar con alguien cara a cara sobre Dios, para encontrar respuestas a sus dudas. Pero es fruto de la obra que Dios ya ha hecho. Yo no puedo salvar a nadie, es Dios. Tú no eres tu papel salvar a nadie, es sembrar la semilla, es compartir el Evangelio, es vivirlo y compartirlo con tus palabras y tus acciones. Es interesante porque yo creo que Saulo llegó a las dos preguntas más importantes de la vida. Primero, al oír la voz de Jesús, preguntaba, ¿quién eres? Porque empezamos ahí y yo te pregunto, ¿quién es Jesús? Porque si no llegas bien a la respuesta de esa pregunta, todo lo demás no importa. Jesús es Dios con nosotros, es el Salvador, el Mesías, el que vino aquí para darnos un ejemplo, pero también para morir, para pagar por nuestras deudas, nuestros pecados, el mal que todos nosotros hacemos. No eres diferente que yo. Entonces todos nosotros hacemos mal. Porque claro, según la palabra, si nosotros podemos vivir una vida perfecta, no según nuestras medidas, pero según las medidas de Dios, no hace falta un Salvador. Pero sabemos que no podemos. Y por eso Jesús, Dios, bajó, se humilló, tomando forma de siervo de humano, de carne, y vivía y murió por nosotros, pero después resucitó y vive. Entonces, después de esa pregunta, ¿quién eres? Si tú sabes quién es Jesús, también como dice Jesús estando con sus discípulos, o pregunta Jesús, estando con sus discípulos. Entonces pregunta, ¿quién decís que soy? También te quiero desafiar con esa pregunta. Eso no es solo con las palabras. Es muy fácil cuando todo va bien decir que Dios es mi papi, Dios es mi Padre, Jesús es mi Salvador, es que yo le amo y el Espíritu Santo mora en mí. Pero después cuando te viene un problema, cuando te viene una ofensa, cuando te viene un ataque, ¿qué haces? ¿Perdonas? ¿Amas? ¿Vives gracia? ¿Vives misericordia?
Eso es lo que Dios pide de nosotros. Es que respondemos diferente que el mundo. Porque si vivimos igual que el mundo, ¿cuál es nuestro mensaje? ¿Qué es lo que realmente digo sobre Jesús? Es que bueno, es algo que hablo, pero no, realmente no tiene impacto en mi vida. Entonces, de la misma forma que Jesús vivía aquí humilde, nos llama a nosotros a hacer lo mismo. Entonces y humilde quiere decir también perdonar, amar, incluso a los que no son fáciles de amar. Jesús decía, incluso amar a los enemigos. Eso no quiere decir volver a dejarle entrar en nuestro entorno, pero no guardar nada. Tristemente, tantas veces nosotros como creyentes, hay una ofensa en la iglesia y nosotros respondemos guardando ira, preparado para atacar. Jesús dice, mira, debes perdonar como yo te he perdonado. Debes amar como yo te he amado. Debes aplicar gracia a esta situación. Debes aplicar misericordia a esta situación. De la misma forma que yo he hecho a tu vida, debes vivir en el mundo, porque ninguno de nosotros somos perfectos. Y nosotros, los hijos e hijas de Dios, debemos ser los primeros para ver lo que hemos hecho mal y tratarlo, hablarlo. Todos nosotros tenemos dolor, hemos sido ofendidos en algún momento, pero decimos quién es Jesús en cómo tratamos el tema. Bueno, la segunda pregunta era, después de ver quién era, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, si tú dices que Jesús es tu Señor, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que habita en tu vida, en tu corazón, en ti, entonces debe salir de nuestras vidas en acciones. Dios tiene un plan, un deseo para ti. No es vivir cómodos, porque hay más que esta vida. Y Dios quiere que empecemos a ver el mundo como Él lo ve. De ver al vecino como Él lo ve. Y responder como Él responde. Entonces, hoy me gustaría terminar pensando en esas preguntas y pensando también en lo que llevamos, igual los pensamientos de que Dios no puede llegar a esa persona. Es que esa persona nunca va a cambiar. O cuando Dios pide que tú hagas algo, que hables con alguien, y dices, pero ¿con esa persona? Yo creo que tengo que limpiarme la oreja porque te he oído mal. Entonces ver que nuestro Dios es el Todopoderoso. Él puede hacer mucho más que podemos imaginar. Entonces, quiero animarte. Imaginar que tú estás en este camino a Damasco y que Dios te sale, que Jesús sale para llamarte y te dice, en mi caso, Dan, ¿por qué me persigues? O lo opuesto sería, ¿por qué no me sigues?
Entonces ya que yo llegue a preguntar, ¿quién eres? ¿Y qué quieres que yo haga? Como siempre, si tú tienes una pregunta, un comentario, una duda, o necesitas oración, envíanos un mensaje. Y sería un gozo para nosotros porque somos cuerpo. O si tú dices, es que yo no sé quién es Jesús, necesito que alguien me explique, tengo muchas dudas, también escríbenos y nos pondremos en contacto. Entonces, nosotros nos necesitamos. Dios nos tiene aquí en la tierra para vivir juntos, para apoyarnos los unos a otros, para amarnos los unos a otros, para animarnos y para caminar juntos. Si Dios te tiene aquí aún, tiene un propósito para tu vida. No es un accidente. Pero primero te llama. Si no has oído su voz, hoy puede ser el día. Y también quiero que sepas que estamos orando por ti. Estamos orando por las personas que ven estos vídeos. Porque nuestro Dios puede usar lo que quiere. Puede usar un vídeo, puede usar una conversación, puede usar incluso nuestros fallos y debilidades. Pero la bendición tan grande es que Dios nos quiere usar. No nos necesita, pero nos quiere invitar a participar en su obra. Entonces, la pregunta hoy, ¿qué quiere que hagamos? Bendiciones y seguimos estando aquí muy cerca.